estamos viendo la última obra de la carne llamada las orgías, que van en contra naturaleza, es decir, en contra de los principios establecidos por Dios en cuanto en la sexualidad que Dios aprueba, un hombre y una mujer. Para el mundo se necesita la firma de un documento y para con Dios se necesita es una elección. Si elegí a una mujer como mi esposa, si le fallo, si le soy infiel, le daré cuentas a Dios por mi adulterio, fornicación. Si llegase a fallarle por estar con otra mujer, por lascivia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto lo dijo Pablo en cuanto a la predicación del evangelio y no es un mandamiento. Y el versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Por qué Pablo aconseja casarse? Por la necesidad que siente un hombre y una mujer y no cometan fornicación ni adulterio. Pablo plantea la forma lícita de una pareja que actúa en las normas de Dios. Y el versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Dentro de la relación hay diferencias, pero la pareja debe solucionarlas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dios establece esto. Son cosas naturales, donde un hombre se una con una mujer. Pero también hay cosas contranaturales, y Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 lo explica. En el capítulo 1 Pablo presenta la culpabilidad del hombre, desde el versículo 18 en adelante, y el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El apóstol Pablo habla de lo lícito entre un hombre y una mujer, y también habla de que hay una práctica que deshonra y lleva a la inmundicia y va en contra de la naturaleza de lo que Dios estableció. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 27 dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo dice de que hay un orden natural, ¿cuál? Un hombre y una mujer. ¿Quién tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer? El hombre. ¿Y quién tiene potestad sobre el cuerpo del hombre? La mujer. Y esto se llama acto de naturaleza. Pero Pablo también habla de hechos contranaturales, y Pablo dice hombres con hombres y mujeres con mujeres, y esto en la parte sexual es una aberración. Que Dios condena las prácticas homosexuales. Estos dicen, Dios es amor y me recibe como soy, y lamento decirles que no. Los afeminados y los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 10, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, Pablo dice esas prácticas son contranaturales. ¿Qué es una orgía? Desde el punto de vista bíblico, pero antes de responder, veamos un suceso en el libro de Números, capítulo 25. Habla de un falso profeta llamado Balaán, y el rey de Moab llamó a Balaán para que maldijere al pueblo de Israel. Pero Balaán no pudo hacerlo, pero este le dijo al rey una idea, le dijo que las mujeres de Moab intenten acercarse a los hombres de Israel para conquistarlos. E hicieron una fiesta pagana y cayeron en la trampa y comieron y bebieron, se emborracharon.
y adoraron sus ídolos y practicaron sexo con las mujeres de Moab. Y esto se convirtió en una orgía. El punto de vista bíblico en cuanto a la orgía es una acción idolátrica que termina con relaciones sexuales grupales, todos contra todos. Esto es una orgía. Y por eso Pablo dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cuando se entra dentro de una orgía, esto es una pregunta. ¿Cuándo se entra dentro de una orgía? Cuando no solamente son dos personas del mismo sexo, sino más de dos, o en grupo por rendirle culto de fertilidad a la supuesta diosa Afrodita. Y esto era una práctica pagana. Ahí entendemos por orgía cuando lo practican un grupo de hombres o un grupo de mujeres, y esto va en contra de los principios de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia. Pablo dice no en glotonerías ni borracheras, es decir, los excesos. Y luego dice las lujurias y las lascivias. Estas dos juntas dan como resultado las orgías. La lascivia es pecar con los ojos y la lujuria es un deseo inconstante de alguien que no se sacia. Cuando alguien siente esto, comete orgías. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idólatras. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites. Cada día estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Técnicamente, ¿qué es una orgía? Una actividad sexual que tiene lascivia, lujuria, borrachera y que termina en un acto sexual de grupo. Bíblicamente la orgía era un acto de adoración a un ídolo que se creía que era un dios de fertilidad, como Baal, Afrodita, y dentro de esa adoración terminaban con relaciones en grupo. ¿Quién cayó en ese error? Israel. ¿Con cuál nación? Con los moabitas, por consejo de un falso profeta llamado Balaán. Dios no condena el sexo, siempre y cuando se practique en sus normas. Un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. ¿Qué es orgía? Es una actividad sexual contra naturaleza, por la lujuria, la lascivia y borrachera, es decir, el exceso. Recordemos que la sexualidad que Dios aprueba es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.